la información almacenada ahí era válida, era coherente. Porque si algo de eso llega a fallar, no da contra algún control, son controles más complicados que controles de paridad, eso tiene que ser informado inmediatamente como para revisar qué está pasando con ese sector del disco. Lo mismo con el control que pueden tener los datos también. La idea era esa, acá en cuál es su estructura, mencionar, digamos, que ese sector de identificación, por lo menos mencionarlo, cuáles eran sus componentes y el de datos exactamente lo mismo. Más aquellos sectores, ¿sí?, que separaban cada uno de estos. Más aquellos patrones de bits que separaban el sector de identificación y el sector de datos. Y el nombre de las bandas circulares que los alojan era sencillo, era pistas, ¿sí? Los sectores se almacenan consecutivamente, por así decirlo, en las pistas, que se enumeran desde el 0 hasta el sector más alto que pueda tener una pista. Eso sobre cada una de las caras de los platos. Otra pregunta hablaba de las prestaciones de los discos, ¿sí? Esta había que unir, que relacionar los pasos de la operación de lectura con los tiempos asociados a cada uno. Y bueno, recuerden que los pasos de una operación de lectura y escritura eran tres, ¿sí? ¿Cuáles eran? El primero era el de búsqueda, que implicaba mover el cabezal hacia la pista donde está el sector que se desea acceder, ya sea para leerlo o para escribirlo. Ese se denomina tiempo de búsqueda. El segundo tiempo, que tiene que ver con esperar a que ese sector pase por debajo del cabezal, ese se lo denomina latencia rotacional. Ese es fijo para un disco, porque se toma un promedio del tiempo de media vuelta, en el sentido que se asume que en la mitad de las veces el sector está pasando por el cabezal una vez que se ubicó, y en la mitad de las veces el sector ya pasó y hay que esperar el giro una vuelta completa. Entonces el promedio entre esas dos situaciones genera que la latencia rotacional sea el tiempo de media vuelta. Y por último, el tiempo de transferencia de datos, que es el tiempo que conlleva desde que los bits son transferidos desde o hacia los distintos sectores, ¿sí? Que eso es lo que también va a depender del volumen de transferencia. Cuanto más bits haya que transferir hacia un lado o hacia el otro, ese tiempo se va a ver incrementado, ¿sí? Así como el de la latencia rotacional es fijo para el disco, este es variable. Y el primero también va a ser variable, porque va a depender de dónde está en este momento posicionado el cabezal, ¿sí?, y hacia dónde se tiene que dirigir. Probablemente si son dos operaciones en la misma pista, ese tiempo sea nulo, digamos, porque no se tiene que mover. Pero si se tiene que mover hacia el otro extremo del disco, ahí ya no va a ser nulo, sino que va a pesar y va a sumar ese movimiento. Había otra pregunta que también tenía que ver con asociar definiciones correctas. A ver si lo podemos ver de esta manera. Capaz que sea mejor. Miren, yo hubiera empezado, si uno no estaba muy seguro de cómo trabajaba cada uno, ¿sí? El RAID 1, ¿cuál era el RAID 1? De todo esto, ¿qué es lo que puedo estar seguro en cuanto al RAID 1? Que requiere un número par de discos. Exacto, ¿sí? Sí o sí. 2, 4, 6, 8, ¿está? 2, 4, 6, 8, no hay manera, digamos. Ninguno de los otros me exige un número par de discos. El RAID 1 sí. ¿Mm? Y después me quedaban dos.
¿Cuál es el que calcula doble tira de redundancia con dos cálculos distintos? ¿El 5 o el 6? El 6, exacto, ¿sí? El 6 lo que hace es calcular por cada tira de datos dos bloques con dos funciones diferentes, como para tratar de maximizar lo que es errores y la posibilidad después de recuperarse ante roturas de discos, ¿sí? Con lo cual, acá ahora me quedarían dos variantes. ¿Cuál les parece que es el 5? Es el de tiras de disco distribuidas cíclicamente entre todos los discos. Claro, la única diferencia que tiene esta es que esas tiras de paridad son únicas, es decir, tienen un único cálculo. ¿Sí? A diferencia del 6, que es una versión superior, digamos, a esta acá, que lo que hace es calcular dos versiones, dos funciones diferentes. ¿Sí? Esa era la respuesta correcta. Bien, ahora ya pasamos acá a los ejercicios de álgebra de Boole. Bueno, en este ordenamiento, ¿no? Acá lo que había que hacer era simplificar, ya estaba el mapa armado, y dibujar el circuito de compuertas asociadas. ¿Cuál era la mejor solución de esto? A ver, lo podríamos hacer en el Excel. Este grupo de 4 de acá abajo, ¿sí? Perdón, este grupo de 4 unos, un conjunto. ¿Sí? Con lo cual de acá me iba a surgir un término de dos variables, que son A y C negado. ¿Está bien? Otro que podría haber sido estos 4 del medio, por más que estos dos ya pertenezcan a este conjunto, ¿sí? Es, digamos, lo que propone Carnot es siempre armar los grupos más grandes. ¿Está bien? Con lo cual de estos 4 me iba a quedar B, BD. Y ahí me estaría quedando uno solo, suelto, digamos. Pero con el mismo criterio, lo más conveniente es meterlo en este grupo de 4. Podría haber hecho uno solo, estos dos o estos 4, pero siempre cuanto más grande, mejor. Cosa que la función quede más simple. Y esa función que representa estos 4 1 es C negado D. ¿Mm? Bueno, y después el dibujo de las compuertas, que eso me parece que la mayoría lo tiene claro, me da la impresión. De cómo llevar. Lo que deriva, digamos, de un mapa de Carnot simplificado es una suma de productos, con lo cual terminamos siempre con un único OR final y tantas compuertas AND como términos tenga la función. Este también bastante bien lo tuvieron. La mayoría, digamos, lo expresó bien. ¿Cuál era la idea? Que el valor de la función, ¿sí? Era el de A o B dependiendo del valor de C. Es decir, si C era 0, había que repetir el valor de A. Y si C era 1, había que repetir el valor de B. Me parece que no tuvieron mayores inconvenientes. ¿Mm? En cuanto a armar la tabla de verdad, el mapa y la función. La 5 es de métodos de direccionamiento. Bien,
había que elegir de las posibilidades cuál, a ver, seleccione uno o más de un método de direccionamiento en los que realmente se debe calcular la dirección efectiva donde está alojado operando. ¿Sí? Acá el inmediato obviamente no era. ¿Por qué? Porque el inmediato lo que hace es traer junto con la instrucción el operando, digamos, ¿sí? El valor a procesar. Es parte, ya está en el registro de instrucciones aquella constante o aquel número que se necesita usar para esa función, digamos. ¿Está bien? El de registro, ¿qué es lo que tiene el operando? Tiene una referencia a un registro, ¿sí? Con lo cual, este método tampoco implica un acceso a memoria. El operando se registra, se recupera directamente de la CPU. ¿Está? En cambio, el directo sí. El directo tiene tiene, digamos, una referencia a memoria, con lo cual habrá que calcular la dirección efectiva de la misma. Exacto. Así es. Este también era una opción múltiple. A ver. Cada vez que captamos una instrucción, si recuerdan el ciclo de ejecución de una instrucción, el primer ciclo era el de captación y el segundo el de ejecución en su versión más simple. Captar la instrucción refería a recuperar aquella instrucción que estaba referenciada o apuntada por el registro PC e incrementarle uno para que cuando finalice la ejecución de esa instrucción ya estemos apuntando, digamos, a la siguiente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay tipos de operaciones que invalidan digamos, esa situación. Y en especial hay algunas que siempre la invalidan, ¿sí? Que no hay forma de que no sea eso, ¿sí? Y acá en realidad tenemos la de transferencia de datos, esa no, digamos. Esa es una operación que puede ser de memoria a CPU, de CPU a memoria como fuera, pero siempre la próxima instrucción va a ser la siguiente, la que se haya actualizado en el PC. El salto condicional no la va a invalidar siempre al valor ese. ¿Por qué? Porque todo depende si se da esa condición. ¿Sí? Con lo cual, esta tampoco no estaba dentro de las respuestas verdaderas. Porque en realidad se va a modificar el PC según se cumpla o no esa condición. El incondicional sí, siempre. O sea, hay una sentencia que, digamos, dice explícitamente hay que saltar a tal posición y en eso consiste ese salto, es decir, es incondicional, no hay ninguna condición que lo pueda variar. Esa era un tipo de operación que hacía que el valor del contador de programa que se había incrementado en 1 se modifique. ¿Está? Y la otra es una llamada a un procedimiento, una función. Si esa instrucción era un call, una llamada, ¿no es cierto? Función 1 o como la sintaxis del lenguaje que estemos usando sea, ¿sí? O un do tanto, donde ese tanto es un procedimiento. Esa también, digamos, va a hacer que el valor del contador del programa que ya se había incrementado en 1 tenga que modificarse para seguir con la ejecución del procedimiento que se está llamando. Esta era también de opción múltiple, a ver. Claro. No sé si recuerdan el diagrama de segmentación, era aquel que dividía las etapas, digamos, más atómicas, es decir, no solo vimos el ciclo de ejecución de una instrucción en 2 etapas, sino que también vimos un diagrama de estados por los cuales iba pasando una instrucción.
La segmentación estaba más asociada a este diagrama de estados, ¿sí? ¿Por qué? Porque segmentaba la instrucción en probablemente lo que nosotros vimos hasta en 6 etapas. El cauce, digamos, la ejecución se formaba por 6 etapas diferentes, muy pequeñas cada uno, pero que en la práctica había alguna combinación de etapas de distintas instrucciones que no podían darse en forma simultánea. Bueno, acá había que determinar cuál era ese par de instrucciones que por algún motivo, a ver, chocaban en algún interés, que iba a ser imposible que se ejecuten juntas en el mismo momento de tiempo. Por eso creo, para responder esta, creo que vino bien haber visto el tema de buses y entender que el uso de un bus del sistema es único en el sentido que no puede haber dos transmisiones de datos, dos agentes diferentes ocupando el bus en forma simultánea. Y tenía que ver con eso, digamos, la elección de cuál es el par de etapas, digamos, que no se puede dar simultáneamente. A ver, vamos a empezar de abajo para arriba. Escribir un resultado y ejecutar una instrucción no tiene ningún problema porque la ejecución de la instrucción es interna a la CPU. En cambio, el escribir un resultado implica enviar datos a la memoria, ¿sí? Con lo cual, digamos, no hay no se colapsa ningún componente en esto porque se dan en ambientes diferentes. La B, que era de codificar la instrucción y ejecutarla, tampoco. Estas dos son internas a la CPU, ¿sí? La unidad de control, una vez que tiene la instrucción, determinará de qué se trata. Y la unidad lógica aritmética puede procesar, digamos, otra instrucción previa que se haya cargado previamente sin problemas. Y sí, acá la respuesta era la primera. Captar una instrucción y escribir un operando, porque ambas situaciones implican un acceso a memoria. Con lo cual, si en un periodo de tiempo se está captando o precaptando una instrucción, aquella instrucción que ya haya avanzado, digamos, en el cauce y tenga que escribir el resultado, no lo van a poder hacer al mismo tiempo porque va a haber un conflicto de intereses en el uso del bus, ¿sí? O sea que la respuesta correcta de esta era la primera, captar una instrucción, bueno, la primera que aparece acá, a lo mejor a ustedes les apareció en otro orden, ¿no? Pero esa era la respuesta correcta, captar instrucción y escribir el operando. ¿Por qué? Porque las dos intentan usar el bus, el cual no puede ser de uso simultáneo, compartido. Esta era una pregunta más bien teórica, que acá varios, pensé que les iba a ir mejor. Acá vi varios que no respondieron correctamente, digamos, la pregunta. Cuando pedía enumerar los elementos constitutivos de una instrucción de máquina, ¿está bien? Se refería a cómo estaba constituida una instrucción de máquina. Una instrucción de máquina que tiene el código de operación, una referencia, un operando fuente, una referencia, un operando destino y una referencia a la siguiente instrucción, la cual uno o dos o hasta tres a veces de todas estas cosas pueden llegar a estar ausentes, digamos. Que, por ejemplo, la referencia a la siguiente instrucción puede ser implícita y hace referencia, ¿no es cierto?, a que la próxima instrucción es la siguiente. Operando fuente probablemente no siempre haya. Por ahí operandos, destino no siempre haya. Y operando fuente generalmente hay, no siempre, pero todo depende de la instrucción. Y puede haber más de uno también. Con lo cual, el código de instrucción podrían haberlo asociado. ¿Qué es el código de instrucción?
es aquella secuencia de bits que le indica a la CPU qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Va a ser parte del repertorio de instrucciones que sepa ejecutar esa CPU. Alguna de las, no sé, 600, 1000 instrucciones que puede, 600 o 1800, 900, 1000 instrucciones que tengan la capacidad de ejecutar. Y con lo cual, ese primer componente de una instrucción lo podrían haber asociado con decodificar la operación con este estado acá, ¿sí? Porque ahí lo que hace la unidad de control es, en base a ese código, determinar qué es lo que tiene que hacer. Si está la operación, habrá que leer operando. Si está la otra operación, habrá que sumar. Si está O también lo podrían haber relacionado con la burbuja que se dice o se llama operación con datos. En realidad esa burbuja también va a operar con datos, pero en función de lo que signifique esa instrucción, ¿no es cierto? Después, los otros componentes. Creo que acá se ve mejor. Los otros componentes de una instrucción de máquina son la referencia a los operandos, fuente, en principio, con lo cual esa va a tener que ver, podrían haber relacionado con el cálculo de la dirección, ¿sí? Si lo hubieran relacionado con la captación del operando no estaría mal, porque en realidad también captarlo depende de la dirección que se haya calculado. Por ahí, estrictamente hablando, estaría más relacionado con este estado, pero digamos, no estaría mal tampoco, ¿sí? Y lo mismo con la referencia al operando destino, ¿no es cierto? La idea era que esté relacionado con el cálculo de la dirección del operando en este globo, por así decirlo, ¿sí? O el almacenamiento. Cualquiera de los dos hubiera estado bien. Y la referencia a la siguiente instrucción tiene que ver con esto, con el cálculo de la dirección de la instrucción. Si es un salto condicional, digamos, ahí va a haber una referencia a la próxima instrucción. Y si no existe, tendrá que ver con el calcular la dirección uno más, digamos, de esa instrucción. Después, todas las dudas que tengan, si quieren, después lo vemos para cada caso, si o me lo plantean y yo lo reviso, no tengo problema. Puede ser o que no te haya entendido o que en realidad considere que está mal. Pero bueno, Fede, después lo vimos, no te preocupes. Podemos tomarnos un tiempito antes de cerrar la clase y vamos viendo, reviso tu parcial y vamos viendo cada caso. Y el último que tengo acá, la última pregunta que tengo, era un verdadero o falso. Que esta era muy simple. Un disco con cabezales móviles y 4 platos con ambas caras magnetizables. ¿Sí? Tiene 8 cabezales. Recuerden que había un cabezal por cada cara. Por cada cara útil, digamos, por cada cara de trabajo. ¿Sí? Así que habiendo 4 platos con 2 caras, acá la respuesta era verdadera, digamos, había 8 cabezales trabajando sincronizadamente, digamos. Ujú. Bien. Y eso era todo. No sé si les quedó alguna duda de esto que estuvimos revisando. eh, alguna consulta. Y bueno, aparte la de Federico, que quiere que vea esa pregunta de su parcial. Después la revisamos, Fede, al final, ¿sí? Y lo charlamos. Vemos cómo quedó escrita y lo charlamos. Bien. Bueno,
Si les parece, bueno, como para, me parece, a ver dónde tenemos para repasar lo que es las fechas que nos quedan. Hoy vamos a ver interrupciones y el viernes, perdón, el lunes, un tema que está bastante relacionado, que son los métodos de entrada-salida, o tienen al menos alguna relación. Métodos, estrategia de entrada-salida. El viernes sería el recuperatorio, ¿tá? Para aquellos que en alguno de los dos parciales sacaron menos del 60%. En igual condiciones, digamos, el recuperatorio va a ser o del primero o del segundo parcial, del cual el que les haya ido bien, mal, perdón, con un 60% también para aprobarlo y de esa forma quedar regular. Y el lunes vamos a tomar el examen o la prueba, digamos, para aquellos que en los dos parciales llegaron al 80% y en ese examen, digamos, habiendo alcanzado un 70%, llegarían a la promoción. ¿Qué significa la promoción? La posibilidad de tener aprobada la materia sin rendir un examen final. ¿Mm? ¿Qué temas van a entrar, digamos, en ese examen? El de buses, que vimos antes del parcial, el de interrupciones y el de métodos de entrada-salida. ¿Está bien? Igualmente, aquellos que ya estén regular, porque en los dos les fue bien con más de un 60%, o alguno que tenga la posibilidad de quedar regular en el recuperatorio de la semana que viene, ¿sí? Estos temas también ingresan después en el final, ¿no? Más allá que ellos no van a evaluar estos temas en tiempo de clases, buses, interrupción y método de entrada-salida. Para el examen final, tengan en claro que sí, que entran, digamos, ¿sí? Para rendir el examen final. Bien. Así que si les parece, vamos a comenzar con el tema de hoy. César, Sí, te hago una consulta. sí, Digamos, y tanto a vos como a los chicos también, porque no sé qué le parece a ellos. El tema del parcial del 29 sí. para poder promocionar. ¿Eso Ujú. se puede llegar a adelantar la fecha? El tema es porque los finales, por ejemplo, de programación, podemos acceder al primer llamado. Y me queda justo ahí en la misma semana y por ahí se complica un poco más. No sé qué le parece a los demás chicos también. Por No, eso no, no puede, no, me parece que no puede ser que los finales sea esa semana. A ver. creo que el 3 quedaría del 20. Ahora ya. Ah, te entiendo. ¿Esta semana es semana de inscripción? La semana que viene. Bueno, y la otra entonces, la de... Espera, a ver. Claro, y nosotros tenemos el lunes 29, tendríamos. Sí. Ah, está bien. Sí, me faltaba una semana en el medio, sí. Igual no, Este, no digo que tenga que ser así, digamos, lo consulto y no sé qué piensan los demás chicos, como les quede sí, si cómodo a ustedes todos se ponen y de a vos. acuerdo, ujú. Si ustedes se ponen de acuerdo y todos están de acuerdo, digamos que sea el viernes 26, yo no tengo problema. Pero resuélvanlo, y me avisan. Ujú. Sí, si me va bien en matemática, bien el 26, pero si no, Bueno, no lo que tengo el sí, claro, recuperatorio no. de matemática, pero Si ponemos fecha, la dejamos, digamos, y no es que la vamos a seguir moviendo, ¿no es cierto? sí, sí, por eso, está bien, entiendo. Ujú. Está bien. Consultalo con el resto de los chicos, a ver los que, si hay alguno, digamos, que opina diferente. Yo creo que si hay alguno que dice que no, ya deberíamos dar marcha atrás, pero si el resto está de acuerdo, digamos, aquellos que
hayan sacado en los dos parciales más de un 80, yo no tengo problema. Sí, sí, por eso que en el caso de que todos estén de acuerdo y ninguno tenga dificultad. Y si no, bueno, Sí, quedará la fecha que se... bien. Bueno, sí, sí. Sí, qué sé yo, a ver, el lunes tenemos clase. Sí, me tendrían que avisar, a lo sumo el lunes. Yo creo que lo mejor sería después, a ver, sí, o por acá o por un correo, también como prefieran, pero tener la respuesta de todos. ¿Mm? Dale, dale, y si no, si es mucho lío, lo dejamos así, no hay problema. Era nomás para... Sí, si no logramos que todos asientan, digamos, de pasarlo al viernes, lo dejamos para el lunes. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con el César, tema de hoy, que es el César, de... Sí, ¿te puedo hacer una disculpe. pregunta vieja? sí, ¿Cómo? sí, escucho. Mira, una duda nomás. ¿Cómo puede ser que los sectores internos del disco tengan la misma capacidad que los externos? Esa es una. Si es más chica la pista, o sea, más corta. Lo que pasa que mira, ahí hay dos alternativas, pero lo que hoy en día se usa es las pistas más alejadas del centro tienen más sectores. Está buena tu pregunta, porque en realidad el sector tiene, digamos, generalmente una longitud fija, ¿sí? Y siendo así, digamos, en base a tu razonamiento, está bueno porque las pistas más alejadas, más afuera, digamos, tienen mayor cantidad de sectores. Ya, ya. Y la segunda es con los ciclos NOT. Por ejemplo, vos una vez dijiste que el SI tenía, por ejemplo, es electrónica la pregunta, eléctrica. Sí, El SI tenía 5 volts y el NOT tenía 2 volts. sí. ¿Cómo se puede después del NOT eh, elevar la tensión que después de no tener, por ejemplo, teniendo una señal de 2 volts, la salida sea de 5? ¿Cómo podría ser? Y también en el NOTAN o en el NOTOR, en esos tres, que no tiene señal. Sí, te entiendo. En realidad eso es, mira, se resuelve electrónicamente, ya ni siquiera eléctrica, es electrónicamente. ¿Cómo se eleva la tensión? Mira, nunca me lo pregunté, pero debe ser una cuestión de, así como están los elevadores de tensión, viste, los conversores de tensión, que yo que te llevan de 12 a 220, tiene que haber alguna cuestión por ahí. Claro, porque si llegan 2 volts, ¿cómo puede ser que sea, o sea, que con un no, que lleguen 2 volts y salga un sí de 5? Claro, te entiendo. O sea, algún amplificador seguramente tiene que haber ahí que permita, digamos, invertirlo. Exacto. Bueno, gracias. Vale. César, perdón, Sí. me interrumpo un segundo. ¿Hay posibilidad de que nos pase ese power con el que va a trabajar ahora? Así podemos tomar nota de ahí arriba. ¿Que lo suba ahora? Sí, si lo puede poner acá en el chat nomás del Skype. Bueno, bueno. Sí, porque a mí particularmente me facilita mucho por ahí para tomar nota. Bien. Generalmente no lo hacía porque muchas veces, viste, le encuentro algún error y prefiero, digamos, pasarlo después ya corregido. Pero bueno, siendo que por ahí les puede resultar. eh, No, esto donde lo tenía. Creo que lo dejé todavía. Así Perdón, por acá. César, si después usted quiere hacerle alguna corrección al Power, no hay Sí, problema, lo vuelve a pasar y
En mi caso, por lo menos, yo voy a anotar, digamos, que tal diapositiva tiene un error y lo tomo Dale, después del power que usted vuelve a enviar. dale. A ver si me lo deja subir ahí, por más que lo tenga abierto. Sí, parece que sí. Ahí está. A ver, prueben descargarlo si no tienen problema, el que lo necesite. Todavía no llegó, capaz que por el peso. Sí, tiene un mega, no, no es gran cosa, pero bueno, me avisan. Ah, faltaba. Bien. ¿Qué, querés bajarlo así, abrirlo así? Avísame cuando lo tengas. Sí, 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 ya lo tengo, César. Muchas gracias. Bien. Perfecto. Bueno, el tema que nos toca ver hoy, sí, tiene el nombre de interrupciones. Digamos, su nombre es muy básico y lo dice todo. La idea es tener algún mecanismo que pueda interrumpir el normal funcionamiento de la CPU, ¿sí? El trabajo actual que está haciendo la CPU. Y es un mecanismo que originalmente no existía, pero hoy en día todos los computadores lo tienen, digamos, trabajan, lo tienen implementado. Ahí habla de que otro módulo, como por ejemplo la memoria salida y entrada, puede interrumpir el procesamiento normal de la CPU. En realidad, hay, hay varias, hay varias señales que pueden provocar esto. Varios orígenes, varios motivos. El más común es el de entrada-salida. Seguramente, ustedes con todo lo que vimos de la ejecución de instrucciones estarán pensando o estarán recordando que la CPU lo que hace es ejecutar instrucción tras instrucción, una tras otra. Y si yo, este, por algún motivo que suele pasar, codifiqué mal un programa, ¿sí? Y ese programa entró en loop, ¿sí? Un for o un do while hacer mientras hace a verdadero y nunca se hace verdadero, ese programa tomaría, digamos, el control de la CPU y nunca lo largaría, nunca lo soltaría, ¿sí? Entonces, este mecanismo de interrupciones permite eso, permite precisamente interrumpir, como bien lo dice su palabra, el procesamiento normal de la CPU. Yo siempre, un ejemplo claro que uno tiene es, esté haciendo lo que esté haciendo una computadora, bajando música, trabajando en el Word, lo que fuere. Uno coloca un pendrive y aparece algo que me dice, hay un dispositivo que desea abrir los archivos o que desea, o instala un nuevo teclado USB. El ejemplo del USB por ahí es el más claro, ¿no? Y empieza a instalarse un driver para ese teclado, sin que yo le haya dicho nada. Eso es porque, en este caso particular, un módulo de entrada-salida, le mandó una señal a la CPU para interrumpir lo que está haciendo por algún motivo. ¿Mm? Y de eso se trata el mecanismo de interrupciones. No es el único uso que tienen. En realidad son varios usos. O varias, a ver, varias bondades que refleja poder trabajar con interrupciones. Por ejemplo, acá lo que muestra es esta situación. Lo típico de cualquier programa es ejecutar una determinada cantidad de operaciones a un tiempo muy veloz, porque la CPU, digamos, es veloz, digamos, y puede o tiene la capacidad de ejecutar miles de instrucciones por segundo o por milisegundo, y eso va seguido de alguna operación de entrada-salida. Generalmente la mayoría de los programas hacen eso, ¿sí? No hay programas de cálculo intensivo, o son muy pocos, digamos. La mayoría tiene alguna conexión con el exterior, hasta decirle el ingreso de teclado, o imprimir una hoja o lo que fuere. ¿Está bien?
Con lo cual, es una sucesión de procesar una determinada cantidad de operaciones en la CPU, seguido de procesar una operación de entrada-salida, que, como bien ustedes saben, el tiempo de respuesta de cualquier dispositivo de entrada-salida es muy superior, digamos, a la capacidad de procesamiento de la CPU. Y así, rotativa, así secuencialmente, ¿sí? Ir sucediendo ese par de situaciones. Procesar en CPU, operación de entrada-salida. Precisamente en la instancia o en el tiempo que no existían las interrupciones, lo que sucedía era que la CPU, durante todo ese tiempo que se procesaba la operación de entrada-salida, no hacía absolutamente nada, digamos, porque primero, para ejecutar la siguiente instrucción de ese programa, tenía que esperar la respuesta. Y al no saber, no tenerla disponible y no tener un mecanismo como el de las interrupciones, no quedaba otra que quedarse en una espera activa, que se llama. Haciendo que nada. Gracias a la aparición, digamos, del esquema de interrupciones, hoy en día los sistemas operativos ayudados por esta tecnología permiten que durante ese tiempo de entrada-salida que se ejecuta en un dispositivo externo donde la CPU no tiene nada que hacer, le cedan, digamos, la CPU a otro programa para que ejecute. Fíjense en esa relación nomás, tranquilamente se podrían ejecutar, a grosso modo, supónganse, 50 programas en ese tiempo. Si serían solamente programas, podría decirse hasta 100 programas en esos 100 milisegundos durante ese tiempo hasta que la respuesta se haya completado. ¿Por qué digo que no se puede continuar ese programa hasta que vuelva la operación de entrada-salida? Supónganse que ese programa lo que hizo es leer del archivo de empleados el sueldo básico. ¿Por qué? Porque en la siguiente instrucción lo necesita insertar en el recibo de sueldo. Obviamente no va a poder continuar hasta que esa operación esté completa. Con lo cual, poder aprovechar todo ese tiempo para casos como estos es muy beneficioso, más allá de que también genera algún trabajo extra. Esto lo que intenta mostrar es cómo se comportaba en el tiempo esta situación, ¿sí? Cuando no existían las interrupciones. Se ejecutaban estas 100 instrucciones, luego se ejecutaban la operación de entrada-salida y así sucesivamente. Digamos, es esto mismo plasmado en una línea de tiempo. ¿Cuál es la idea? Que durante todo este tiempo, pintado en amarillo que dice operación de entrada-salida, el procesador puede dedicarse a ejecutar otro programa que pueda estar en memoria. Con lo cual, ¿cómo se modificaría la línea de tiempo anterior? Donde durante este tiempo amarillo de operación de entrada-salida la CPU no hacía nada. De esta forma, cuando las 100 instrucciones del programa rojo emitían una operación de entrada-salida, en el mismo momento de tiempo la CPU podía ejecutar 100 instrucciones del programa marrón. ¿Sí? Y cuando el programa marrón, digamos, ejecutaba una operación de entrada-salida, podían ejecutar 100 instrucciones del programa negro. ¿Está bien? Entonces, visto desde la CPU, vamos a tener la línea de tiempo de abajo. Ejecuta 100 instrucciones del programa rojo. A continuación, como no puede seguir ejecutándose ese programa porque emitió una operación de entrada-salida, pasa a ejecutar el marrón hasta que también le suceda lo mismo. Y a continuación con el negro. Estas 100 instrucciones es un número, es un número de ejemplo nada más, ¿no? Porque por ahí a lo mejor ejecutó 10 instrucciones y ya emitió una operación de entrada-salida. A lo mejor ejecutó 1200 operaciones, no sé, por la situación particular del programa y recién ahí emite una operación de entrada-salida. Con lo cual, la idea es, ¿qué es lo que busca todo esto? Darle a la CPU la posibilidad de que no esté ociosa,
de que trabaje más tiempo del que actualmente lo haría sin existir las interrupciones. Para esto el programa no tiene que incluir ningún código especial, es decir, nosotros cuando hacemos un programa, en ningún momento tenemos que ponerle algo que si hay una interrupción, si agregarle una biblioteca, algún tipo de if, nada por el estilo. Todo esto se encargan, digamos, entre el procesador y el sistema operativo, es decir, entre la CPU y el procesador operativo. Son los responsables, digamos, ambos de tener ese programa. ¿Cuál es la historia? El programa rojo se detuvo en esta instrucción. Supónganse que era la instrucción 100. Cuando esa operación de entrada-salida que solicitó se complete, ¿sí?, se haya recuperado el sueldo básico de ese empleado, va a tener que seguir ejecutándose el programa rojo. ¿Y en qué posición? Si venía ejecutándose en la instrucción 100, va a tener que ejecutar la instrucción 101, tal cual el programador lo había diseñado originalmente. ¿Mm? Bien. César, perdón. Y Sí. ahí pausa lo que esté procesando. Por ejemplo, si venía en la instrucción 50 del programa negro, corta y le da prioridad al programa rojo que había dejado plantado. Sí, si la operación de lectura del programa rojo en ese momento, ¿sí?, se resolvió, sí. Si no, el programa rojo va a tener que esperar hasta que se resuelva esa operación, digamos. Sí, sí, tal cual. ¿Perdón? Que si vos me decís, se ejecutan 50 instrucciones del programa negro, ¿no es cierto? Se está ejecutando el programa negro, pero bueno, Sí. en ese momento el programa rojo emite la señal de interrupción y le dice que ya está ok, que está listo. Claro. En realidad la señal de interrupción la va a emitir aquel módulo de entrada-salida que tiene el dato que buscaba el programa rojo, ¿no es cierto? Ajá. ¿Sí? Interrupción, interrupción no se refiere a la emisión de la operación de entrada-salida, es decir, al read, al leer. La interrupción va a tener que ver, ya total ahora cuando veamos lo van a entender mejor me parece, cuando esta operación de entrada-salida termine, que le va a avisar a la CPU que ya terminó la lectura, ahí va a interrumpir el programa que se esté ejecutando en ese momento. A esa interrupción a ese evento, a esa situación estamos hablando como interrupción. ¿Sí? Aquello que sucedió hay varios tipos de interrupciones, pero desde un módulo de entrada-salida que le avisa a la CPU que interrumpa lo que está haciendo porque terminó. ¿Sí? Lo mismo que sucede cuando uno pone un pendrive. Cuando estábamos nosotros programando y pusimos un pendrive y apareció algo. ¿Y por qué pasó eso? Porque ese módulo de entrada-salida le mandó una señal, la interrumpió a lo que estaba haciendo la CPU, avisándole, acá hay algo que necesita ser atendido. Entonces ahí la CPU lo que va a hacer es va a actuar en consecuencia, digamos que ya vamos a ver en qué consiste eso. No sé si a eso apuntaba tu pregunta. Y capaz que cuando lo sigamos viendo, lo puedo Bien, entender. dale, ahí lo retomamos. Bien, esto es lo que decíamos recién, que el programa no tiene que incluir código alguno, ¿sí? Solamente se tienen que encargar de hacer lo suyo. Va a ser entre la CPU y el sistema operativo los responsables, digamos, de atender estas interrupciones y permitir, como yo les decía, que cuando la operación de lectura de entrada-salida del programa rojo termine, ¿sí?, va a haber que atenderlo y después seguir en la instrucción 101. ¿Está? Todo eso va a ser un trabajo, digamos, conjunto, coordinado entre el sistema operativo y la CPU. La CPU va a ser la que se entere, digamos, de que hay una interrupción pendiente de ser atendida, un resultado de alguna operación. ¿De qué forma se hace esto? ¿Se acuerdan que nosotros veíamos este ciclo de ejecución de instrucciones? En realidad, sin la última parte. Nosotros veíamos que una instrucción tenía un ciclo de captación y un ciclo de ejecución. Y así iba ejecutándose un programa instrucción tras instrucción. ¿Sí? Secuencialmente, si había un salto, iba a saltar a otra posición.
y así sucesivamente. Bueno, digamos, cuando aparecieron las interrupciones, al ciclo de ejecución se le agregó un ciclo más, que es el de interrupción. ¿En qué consiste ese ciclo de interrupción? En comprobar, ¿sí?, si algún módulo de entrada-salida envió una señal de interrupción, es decir, llamó la atención a la CPU. Por ejemplo, los ejemplos que veíamos. Si no hay ninguna señal de interrupción que tenga que ser atendida, va a volver a ejecutar la instrucción y así sucesivamente va a seguir el programa. Esto va a cambiar solamente si se detecta que hay una interrupción que solicitó la atención, digamos, que solicitó la interrupción del funcionamiento normal hasta el momento de la CPU. Y ahí va a haber que atenderla y después continuar con el programa. Por cada instrucción, por cada una de las instrucciones, sucede esto. Una que se finalizó la ejecución de la instrucción, se comprueba si hay alguna interrupción por atender. Con lo cual, este diagrama también se va a modificar. Fíjense que después del almacenamiento del operando no volvemos a recuperar enseguida la próxima instrucción, sino que se hace una comprobación, que ya vamos a ver cómo, si existe alguna señal que hay que atender, y de no existir va a volver el ciclo normal. Y de existir va a haber que ejecutar algún código, algún programa, algo para atenderla. ¿Sí? Con lo cual el diagrama de estado se transforma en más completo, digamos. Por cada instrucción que se ejecute, al final de la ejecución y antes de pasar a la siguiente, ¿sí?, se va a comprobar si hay alguna interrupción por ser atendida. Bueno, esto es lo que yo les decía antes, fíjense. Tanto el procesador, o sea, la CPU, como el sistema operativo son los responsables de trabajar en este sentido. Fíjense en este ejemplo, ¿no? Acá hay un programa de usuario que cuando finalizó la ejecución de la instrucción I, imaginen todo esto ejecutándose la instrucción I, ¿sí?, por decir un número, la instrucción 100, la 50, la 20. Pasó por todos los estados de la instrucción y al final, ¿sí?, ejecutó esta burbuja, comprobación de la interrupción. Y eso le dio verdadero. Quizás con las 99 anteriores no pasó nada, volvía. En la 100 se detecta que hay un evento que necesita atención. Es decir, sucede esto. Llegó hasta la instrucción I y ahí se detecta que existe una interrupción. En ese momento se va a suspender la ejecución del programa. ¿Para qué? Para pasar a ejecutar este gestor de interrupciones. Este gestor de interrupciones es un programa que ya vamos a hablar un poquito más en detalle, que lo que hace es la va a atender a esa interrupción. Por ejemplo, en el ejemplo en realidad no es tan así, pero en el ejemplo del pendrive, podría ser el programita que levanta una pantalla y que me dice, ¿qué quiere hacer con esto? Reproducir, bajar imágenes, explorar la unidad. ¿Sí? Imagínense que sería esa situación. Y una vez que finaliza de ejecutar ese gestor de interrupciones, va a volver a la siguiente instrucción. ¿Está bien? El programa lo que hizo, se suspendió parcialmente por un tiempito de la instrucción, entre la instrucción I y la I+1, se mezclaron, por así decirlo, en la CPU las instrucciones del gestor de interrupciones, que es el encargado de atender, digamos, lo que estaba sucediendo. Después sí continuó seguramente el programa. Y todo esto es una combinación entre el accionar de la CPU, que es el que se entera que existe esta señal de atención, y el sistema operativo, que es el que va a proveer este gestor de interrupciones, este programa para atender la interrupción según la naturaleza. Acá les puse unas diapositivas del PowerPoint de buses.
No sé si recuerdan, el bus del sistema, en realidad todos los buses, pero el bus del sistema interconectaba la memoria, los módulos de entrada-salida y la CPU. ¿Sí? La CPU tenía como entradas tanto instrucciones como datos, que era lo que iban a necesitar para ejecutar las instrucciones, y tenía señales de interrupción. Esas señales, digamos, hacen referencia a esta situación. Cuando la CPU recibió instrucciones, recibió datos, captó los operandos, ejecutó, escribió resultados, antes de pasar a ejecutar la siguiente, va a evaluar este pin, por así decirlo, esta señal que tiene, este conector. Si acá hay algo que le está, que le está indicando que hay una interrupción pendiente de ser atendida, algún evento pendiente de ser atendido, va a actuar en consecuencia. ¿Qué sería actuar en consecuencia? Irá a llamar al sistema operativo para que ejecute el gestor de interrupciones. ¿Sí? Fíjense que acá, en el esquema de los módulos de entrada-salida, también como salida, digamos, del módulo, estaban las señales de interrupción. Es decir, este módulo de entrada-salida va a través de esa línea genera la interrupción y le llega a la CPU. ¿Mm? Esa es la manera que se comunican, digamos. Obviamente la CPU no tiene salida de señales de interrupción, porque es la CPU a quien hay que interrumpir. ¿Sí? La CPU solamente tiene señales de interrupción de entrada y los otros componentes o módulos de salida. Esto lo saqué también del mismo Power, donde dentro de las señales de... Perdón, Sí, me sí. interrumpo un segundito. Sí. Ahí la CPU para, digamos, lo que hace es, se dirige al gestor de interrupciones. En realidad no, ¿Qué es lo que hace? ¿Hace como un llamado? Claro, la CPU en ese caso, lo que sucede en ese caso, digamos, que en el contador del programa, en el registro del contador del programa, va a, digamos, a poner la dirección, digamos, del gestor de interrupciones. Es algo más, pero empieza por eso, poniendo la dirección del gestor de interrupción. Entonces, la próxima instrucción a ejecutarse no va a ser la I+1, va a ser la dirección donde arranca el gestor de interrupciones. ¿Sí? Ajá. Bien, o sea que la señal sale por ahí, por el bus de dirección. Sí, exacto. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Después de ejecutar la instrucción, hasta acá había terminado de ejecutar la instrucción I. Comprueba que hay una interrupción. ¿Sí? ¿Qué significa atender a esta interrupción? Poner en el contador de programas la dirección de inicio de esta rutina. ¿Para qué? Para que cuando vuelva acá, la próxima instrucción a captar sea la dirección donde inicia este gestor. ¿Está bien? Entonces va a pasar a ejecutarse todo eso y cuando termine va a volver al programa anterior. Bien. Esto es una acción conjunta, como ya les decía, entre la CPU y el sistema operativo. Incluso seguramente cuando en el cuatrimestre próximo veamos qué le compete al sistema operativo, lo vamos a ver más claramente. ¿Mm? Bien. Les decía, pero perdón, ¿no? ¿Se entendió? Digamos, ¿qué significa estos dos estados acá? Significa que durante un tiempo va a pasar a ejecutarse en la CPU instrucciones del gestor de interrupciones, de ese módulo, ese software que va a responder a esa interrupción. ¿De qué manera va a suceder eso? Y la CPU tendrá que colocar en el PC, en el contador de programas, la dirección de inicio del gestor. Y de ahí en más se va a ejecutar, como cualquier programa, hasta que finalice. Y después, una vez que finalice
este gestor de interrupciones que haya recorrido todas estas instrucciones volverá a colocarse en el PC y más uno. Y eso, sin dudas, lo hace el sistema operativo. Por eso es una tarea conjunta, digamos, entre la CPU y el sistema operativo. Este gráfico así tiene, a ver, una situación. Quizás no habría que el gestor de interrupciones... César, una pregunta. Sí. O sea, lo que está en el gestor de interrupciones es el programa que se está ejecutando en paralelo. No, el gestor de interrupciones es un componente del sistema operativo que lo que hace es, de acuerdo a la interrupción que se produjo, digamos, en ese momento, actúa en consecuencia, digamos. Si la interrupción venía del disco, va a hacer algo para recuperar los datos del disco. Por ejemplo, acá habíamos puesto que... que había que recuperar un registro, va a recuperar datos del disco. Si esta interrupción viene de la placa de red porque me están copiando un archivo, va a actuar en consecuencia, ¿sí? Es un software, es una rutina, digamos, igual que los programas de usuario, con ciertos privilegios, obviamente, pero que va a terminar resolviendo la situación de que hay algo que atender que viene de afuera, alguna situación por atender, ¿sí? No todas son de afuera, por eso esa aclaración. Es software, es parte del sistema operativo y que se encarga de estas cosas de bajo nivel, digamos. Por ejemplo, a ver, supóngase que la interrupción provino porque de un programa mandamos una impresión y la impresora se quedó sin hojas, ¿sí? Se envió una interrupción, digamos, avisando esa situación, con lo cual el sistema operativo va a ejecutar un software que tenga que ver con atender esa interrupción, que va a ser muy diferente a si la interrupción que llegó fue porque se terminó una operación de entrada-salida en el disco, o porque se instaló un nuevo teclado, o porque se conectó un nuevo teclado, o alguna otra situación. No sé si quedó algo más claro. Bueno, lo que les decía, esta diapositiva también la tomé del PowerPoint de buses. No sé si recuerdan que acá hablábamos de señales de dirección, de control, de datos, ¿sí? Y dentro de las líneas, ¿sí?, del bus de control hablábamos de escritura de memoria, todas estas. Ahí mencionamos que había una línea que se usaba para solicitar una interrupción, ¿sí? Esa va a ser usada por el módulo de entrada-salida para indicarle a la CPU que hay una interrupción pendiente para ser atendida. O sea que cuando la CPU detecte que por esa línea del bus de control llegó una señal, va a pasar a ejecutar el gestor de interrupciones. Es más, se va a iniciar un diálogo, digamos, con el módulo de entrada-salida. En principio le va a enviar una señal de que la reconoció, digamos, que la escuchó, que la está atendiendo, y ahí va a empezar un diálogo en el sentido que, dependiendo de dónde venga esa interrupción, habrá que hacer algo más seguramente. ¿Mm? Lo que yo les decía de esta cuestión es, si uno lo piensa esto como este programa de usuario está en memoria, este gestor de interrupciones también es un programa que va a estar en memoria. Con lo cual, si uno lo piensa en memoria, a lo mejor habría que ubicarlo más arriba o más abajo, no al costado, ¿no? Porque es todo software que está en memoria y que se va a ejecutar en forma secuencial. Si uno lo mira en una línea de tiempo, va a suceder todo esto hasta la instrucción I, después se van a ejecutar todas estas instrucciones del gestor
y después va a continuar todas estas instrucciones del programa, ¿sí? Se va a producir, se va a intercalar. El programa de usuario ya no va a durar todo este tiempo de 1 a m, sino que va a haber interrumpida su ejecución con el tiempo que tarda en correr estas instrucciones acá. En el caso de la impresora sin papel, Sí, sería la interrupción se genera con la impresora que no tiene papel. Y claro, ese software que se ejecutaría, digamos, te tiraría el mensaje de que la impresora no tiene papel. claro. Y al aceptar eso, volvería al programa, digamos. Al Sí, aceptarlo o ponerle el papel, digamos, cosas que pasan. sí, sí, Me ha sí. pasado que la impresora se me quedó sin papel. Sí, sí, Así yo creo funcionaría, que digamos. ese es el ejemplo. Sí, sí, exactamente. El gestor de interrupciones, en realidad ya vamos a ver, hace muy poco, muy poquitas cosas, ¿sí? Probablemente ustedes van a ver que ese mensaje, digamos, de que no hay papel, depende de un montón de cosas, depende del fabricante de la impresora, ¿sí? Depende de una señal de cuestiones. Con lo cual el gestor de interrupciones le dirá, recibirá una información básica como que hay una impresora que está invocando que no tiene papel, ¿sí? Supónganse. Y eso llamará al servicio de cola de impresión, digamos que es otro programa de otro servicio del sistema operativo, y actuará en consecuencia. Ejecutará un driver, una cosa o la otra o lo que fuere. Pero el gestor de interrupciones es el primero que detecta esa señal y en base a lo que se informa, a lo que sucede, seguramente irá a disparar alguna otra situación. Bien, como para ver hasta ahora hablamos de entrada-salida, de interrupciones de entrada-salida. En realidad no son las únicas que hay. Las interrupciones se pueden dividir en estos 4 grupos. Entrada-salida efectivamente es una. Fíjense que dice generadas por un controlador de entrada-salida para indicar la finalización sin problemas de una operación o para avisar ciertos problemas, ¿sí? Sería que se mandó a una impresión y no anduvo, o la impresora estaba apagada, o se intentó acceder por la red y no había conexión de red, o se estaba transfiriendo algo por la red y se cortó la conexión. Digamos, es un montón de situaciones que pueden darse. Vamos a las otras. Hay interrupciones que son generadas por el propio programa que está ejecutándose. Por ejemplo, ahí nombra algunas, ¿sí? Una del tipo aritmético, ¿sí? Una división por cero, una operación que no tiene resolución. Intentar acceder a una posición de memoria fuera de la propia. Todo eso va a generar que se genere una interrupción, ¿sí? Y la ejecución, digamos, de ese programa se detenga y pase a ejecutarse el gestor de interrupciones para actuar en consecuencia. Habrá errores que son recuperables, que se puede continuar, y habrá otros que hará que el programa deje de funcionar, ¿sí? Supónganse en este ejemplo acá, se llegó a la instrucción y se produjo algún error del tipo aritmético, una operación que generó un resultado imposible de calcular, las famosas divisiones por ceros, y bueno, cualquier otro tipo de error, el intentar acceder a una posición de memoria fuera de este rango, ¿sí? E intentar acceder a m+1 sin permiso, con lo cual todas esas cuestiones que son producidas por el mismo programa que está en ese momento en la CPU ejecutándose, va a generar una interrupción y que se ejecute el gestor de interrupción. Entonces, en base a lo que ocurrió, ¿sí? El gestor de interrupción va a ser una cosa o la otra.
algunos errores podrán ser recuperables y seguir la ejecución normal del programa, y algunos errores no, y terminarán con un crash, digamos, un problema del programa. Sería el caso que, supóngase, la operación con datos de este diagrama de estados produjo una situación anómala, ¿sí? Entonces ese mismo programa va a generar o esa misma situación va a hacer que se genere una interrupción. Va a pasar a ejecutarse el gestor de interrupciones y después en base a eso seguirá el programa o no. Depende de cada uno de los problemas que pueda darse. Otro tipo de interrupciones son las que se denominan temporización. Estos son eventos, digamos, que lo genera el sistema operativo y lo que le permite, digamos, al sistema operativo esto es dividir la ejecución de instrucciones entre distintos programas. Vieron que uno tiene la sensación de que se hacen cosas en paralelo. La realidad no es así, digamos, sino que el tiempo de CPU se divide gracias al trabajo del sistema operativo en ejecutar 100 instrucciones en el programa A, 100 en el B, 100 en el C, 100 en el D. Supónganse que tenemos 4 programas en ejecución en la CPU. Nosotros tenemos la sensación de que se ejecutan en paralelo, pero en realidad no es así. La CPU va repartiendo el tiempo de CPU entre los distintos programas. A nosotros nos da esa sensación, pero en realidad, si nosotros pudiéramos frenar la CPU en algún momento determinado, congelar o sacar una foto, veríamos que hay un único programa corriendo en una CPU. Hasta que el sistema operativo decida darle la CPU a otro programa. Digamos, compartir la CPU entre otros programas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un programa se hace dueño, por así decirlo, de la CPU, a ver, cuando el programa acá arranca en la instrucción I, ¿sí? El sistema operativo toma nota de eso y va a generar una interrupción dentro de I instrucciones. ¿Para qué? Para que esa ejecución sea detenida, ¿sí? Una interrupción de temporización sería eso. Y seguramente cuando el gestor de interrupciones se ejecute, sabiendo que esa interrupción es creada por el sistema operativo en realidad, acá no continúe el programa que venía antes, le ceda la CPU a otro programa y así lo vaya alternando, digamos, entre los distintos programas que están en memoria con capacidad de ejecutarse. Estas son las de temporización. Son generadas, digamos, una cuestión de tiempo y que le permiten al sistema operativo ese tipo de situaciones, digamos. Si estas no estarían, si estas interrupciones de temporización no estarían, y menos las interrupciones, ¿no? Un programa en loop nunca abandonaría la CPU, ¿sí? Pero gracias a eso, un programa que entró en loop, con un control al suprimir, puedo enviar, digamos, una interrupción y detenerlo. O bueno, con otras situaciones también, ¿no? Bueno, y la última que nos queda por ver son las que tienen que ver con problemas de hardware. Ahí mencionan error de paridad de memoria, un problema de alimentación, ¿sí? Por ahí hay ciertos equipos que generan interrupciones, equipos más que nada grandes, tipo servidores, indicando a la CPU a lo mejor que tiene un fallo en la alimentación. También los problemas de escritura de disco, digamos, son todos problemas de escritura, me refiero a problemas en la estructura del disco magnético, ¿no? Que va a generar una interrupción para que sea tratado en consecuencia, digamos. Si
si hay que invalidar esa operación o qué es lo que hay que hacer. Bien, acá sí vamos a revisar qué es esto de que existe una interrupción para ser atendida y en qué consiste. Procesar esa señal. ¿A qué señal nos estamos refiriendo? A esta acá. A la que la CPU detectó a través de estas líneas de señal de interrupción. ¿Cuándo? Cuando finalizó la ejecución de una instrucción. Finalizó, comprobó, evidentemente había una señal de interrupción que tenía que atenderse. Eso significa atender que existe una señal de interrupción y atenderla significa suspender el programa en curso, ¿sí? Y guardar su contexto. Y ahí es donde entra en juego el sistema operativo. Ya eso también lo vamos a ver con más en detalle en el segundo cuatrimestre, pero ¿qué es lo que va a suceder? Se va a interrumpir esta ejecución, ¿sí? ¿Qué quiere decir se va a guardar su contexto? Por ejemplo, en este momento se está ejecutando la instrucción I, con lo cual el contador del programa, el PC, en este momento tiene I+1, porque ya estaba apuntando a la próxima. Esa es una. La otra, si estas instrucciones que estaban ejecutándose almacenaron valores en registros, también habrá que guardarlos en algún momento, en algún lugar, perdón. ¿Por qué? Porque cuando se retome la ejecución de este programa, todo tiene que estar tal cual estaba en el momento que se suspendió. El contador del PC va a tener que volver a tener I+1, los registros, los valores que tenía para que pueda continuar normalmente la ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando pase a ejecutarse el gestor, el PC ya va a cambiar, va a tener otro valor. Y seguramente este programa pueda tocar esos registros, con lo cual, si no se salva, si no se guarda el contexto de este programa, se perdería toda la información hasta ahí lograda, hasta ahí que se tenía hasta ahí. Bien, entonces procesar la interrupción significa suspender la ejecución del programa en curso y guardar el contexto. Guardar el contexto, en pocas palabras, es salvar el estado de la CPU como estaba en ese momento. Eso se salva generalmente en memoria principal, en alguna zona que esté asociada a ese programa que estaba corriendo, digamos. Y después cargar en el PC, en el contador de programas, la dirección de inicio y la rutina de gestión de interrupción. ¿Para qué? Para que arranque la rutina que atiende las interrupciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestor de interrupciones? Del programa que se pasa a ejecutar cuando la CPU detecta una señal. De un software. Básicamente un software, a ver, similar al que venía ejecutándose, en el sentido que va a consumir ciclos de CPU, o sea que se va a retrasar el programa que está en ejecución porque va a ejecutarse este software, ¿sí? Que es parte del sistema operativo, obviamente, por la complejidad y la necesidad digamos, de coordinación, que lo que hace es determinar el origen de la interrupción. Determinar si esa interrupción fue provocada por una placa de red, un disco, una impresora, un teclado, lo que fuere. Un problema del programa, ¿sí? Según esa situación, va a pasar a ejecutar alguna rutina que atiende a cada tipo de interrupción. Y una vez que finalice eso, va a devolver, digamos, el procesador, por así decirlo, al programa que se estaba ejecutando. Todo depende de la interrupción que se dio, digamos. Porque si la interrupción fue una consecuencia del propio programa
generó un error que es irrecuperable y no puede correr, el programa irá a cancelar. Pero sí, si es un error salvable o si tiene que ver con un evento externo, digamos que no viene del propio programa, ahí va a continuar. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Bien, seguimos entonces. César, Sí, y si no estoy ejecutando ningún programa y, por ejemplo, conecto un teclado, ¿se genera también una interrupción? en realidad no es que nunca se ejecuta ningún programa. Eh, el tema es así. Si no hay nada para ejecutar, se ejecuta una rutina que no hace nada, digamos. ¿Sí? Es cuando ustedes ven por ahí, a ver si me deja, cuando ustedes ven por ahí en el administrador de tareas, este no sé si lo muestra, pero el administrador de tareas solía mostrar el tiempo desocupado de la CPU. ¿Sí? El tiempo desocupado de la CPU tiene que ver con el tiempo de ejecución de un programa que no hace nada, digamos. Es decir, la CPU, el funcionamiento de la CPU es desde que inicia hasta que finaliza un ciclo de instrucciones como este. Un ciclo de instrucciones como este. Cuando, si por algún motivo no llega a haber ningún programa que necesite ejecutarse, va a ser una instrucción que dice nada. ¿Sí? Pero siempre hay alguna instrucción ejecutándose. ¿Por qué? Porque es así como digamos, está pensado, digamos, ejecutar una instrucción, la siguiente, la instrucción es la siguiente. No tiene un momento de stop, digamos, un stand-by. No sé si me explico. Claro, entonces siempre se produce, digamos, una interrupción. Siempre se puede llegar a tener una interrupción, ¿sí? Porque esa instrucción de nada, después de ejecutarla, va a comprobar la interrupción y ahí va a saltar, digamos, lo que tenga que ejecutarse. Perfecto. César, Sí, ahí cuando usted dijo el punto 3 dice el procesador prosigue con el programa en el punto que se interrumpió. sí. Usted decía que si ese programa envía una señal de interrupción que es irrecuperable, el Sí, programa se interrumpe de manera definitiva. sí, ¿Sí? exacto. Ahora, si lo que genera la interrupción no es el programa, ¿sí? Ujú. Y esa interrupción también es irrecuperable, también se interrumpe, digamos, de manera definitiva. Eh, a ver, esa interrupción fue generada por algo externo al programa que estaba corriendo. Sí. No, a lo mejor estoy haciendo una pregunta rebuscada, pero solamente como para terminarlo de... No, porque en realidad a lo mejor se podría llegar, sospecho, a interrumpir el... A ver, lo que generó esa interrupción, suponte si había... Claro, la sí, impresión, por ejemplo, te cancela la por, impresión. ujú. Por ejemplo, si se cancela una impresión, digamos, y llega a haber un error, ¿sí? Que no se puede recuperar o reprocesar ese trabajo, ahí cancelaría ese programa, no el que está corriendo en este momento, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Bien. Y como para agregarle un poquito de realidad, digamos, y completarlo con lo que realmente sucede, tenemos la situación de las múltiples interrupciones. ¿A qué nos referimos? Vamos a volver a este diagrama. Supónganse que a ver si era este. Supónganse que ejecutamos hasta la instrucción I. Acá la CPU se da cuenta que hay una interrupción que hay que atender. Sí.
y llama al gestor de interrupciones. ¿Qué quiere decir llama al gestor de interrupciones? Pone en el control del programa la dirección de inicio de este programa. Todas estas instrucciones del gestor de interrupciones van a pasar cada una de ellas por esta situación. Porque el software es un programa común, digamos, con ciertos privilegios, pero es un programa común. ¿Está bien? Supóngase que está ejecutándose acá la mitad de las interrupciones. Y como es un programa común, va a pasar por, digamos, calcular operando, si es que necesita, va a ejecutarse. ¿Sí? Operando destino, si es que tiene. Y en el medio de esas rutinas se va a comprobar si existe otra interrupción. Tranquilamente puede venir una interrupción de otro dispositivo de entrada-salida. De otro, y seguramente, ¿sí? De otro dispositivo de entrada-salida, de otra situación. Y a eso se lo denomina interrupciones múltiples. Cuando, estándose procesando alguna interrupción, aparece una nueva interrupción. ¿Sí? ¿Qué alternativas hay en esta situación? Una es desactivarla. ¿Qué sería desactivar una interrupción? Que mientras se ejecuta la rutina del gestor de interrupciones, ¿sí? Este ciclo no haga la comprobación. Es decir, como que haría oído sordo, digamos, a la posibilidad de que existan nuevas interrupciones. A eso se refiere con desactivarlas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? El procesador las va a ignorar, digamos, esas señales. Y esa interrupción que va a estar ahí va a quedar pendiente hasta que finalice la ejecución actual del gestor de interrupciones. ¿Está bien? Con lo cual, ¿qué es lo que sucedería si la alternativa es desactivar una interrupción? Primero desactivar esa línea, es decir, no escucharla, por así decirlo, o más que desactivar la línea es desactivar ese último estado, ¿sí? Que no pase por ahí la ejecución, sino que vuelva a ejecutar la próxima, procesar esa interrupción y luego volver a activarla. Es decir, sería una desactivación temporal de la ejecución una desactivación temporal de la escucha, por así decirlo, de la línea de interrupciones, para que el diagrama de estados vuelva, después de ejecutarla, a la próxima. ¿Qué sucedería cuando se desactiva? Supónganse que se producen, acá hay un programa de usuario, que está ejecutando este gestor de interrupción X. Si en algún momento de esta ejecución del gestor de interrupción X aparece una señal de interrupción Y, no se va a atender. Se va a atender recién cuando termine de ejecutarse todas las instrucciones de este gestor de interrupción. ¿Sí? Se va a llegar a este punto. Se va a atender se va a ejecutar toda la rutina de la interrupción X. Y una vez que finalice, va a pasar a ejecutarse la interrupción o el software que atiende la interrupción Y. ¿Sí? O sea que este programa se va a ver visto, interrumpido 2 veces, pero en forma consecutiva. Este no se va a interrumpir y va a quedar pendiente esta interrupción hasta que finalice. Eso significa desactivar una interrupción, ¿sí? Y que se está procesando quede ahí un estado, digamos, un estado de un stand-by, por así decirlo, hasta que se vuelvan a activar y se pueda atender. Fíjense. Perdón, ¿no? César. Sí. Perdón, justo se me cortó una parte y no... Eso sería si hay una interrupción dentro del gestor de interrupciones, digamos. La Claro, desactiva y la deja para ejecutarla después que termine con la primera interrupción. Exacto, exacto. Perfecto. Cuando se decide desactivar una interrupción, lo que se hace es eso. Antes de empezar a procesarla,
desactivar esa línea, por así decirlo, o no escucharla más, luego procesar y después volverla a activar. Ese desactivar esa interrupción significa que vamos a volver al diagrama de estado, sería como anular estos últimos dos estados, sino que después de almacenar el operando directamente pasemos a calcular la siguiente instrucción. Y acá yo les tenía preparada esta imagen que cuando vimos registro de control y estado, de esa palabra estado, donde cada uno de los bits de esa palabra tenía un significado, ¿sí? Uno de los bits precisamente habla de eso, de reflejar si las interrupciones en ese momento están habilitadas o inhabilitadas. Entonces, esto acá que veíamos, desactivar interrupciones, no va a significar otra cosa que poner este bit en 1. Perdón, en 0. ¿Sí? 0 o 1. 0 indicaría inhabilitadas y 1 habilitadas. Entonces la CPU, ¿qué hace? Si ve este bit en 0, no ejecuta esos dos últimos estados. Pasaría de largo, por así decirlo. ¿Para qué? Para no interrumpir lo que se está ejecutando en ese momento. Fíjense que este registro de control y estado no es visible para el usuario, sino puede ser modificado por el programa de usuario. Solamente el sistema operativo lo puede modificar. ¿Está bien? Y eso tiene que ver con los privilegios, con algunos de los privilegios que tiene el sistema operativo. Sí. Sí, ¿alguien dijo algo? Perdón. No, perdón, yo tenía el micrófono abierto. Ah, está. No cualquier programa puede tocar, digamos, este registro. Solamente el sistema operativo, digamos, y algunas rutinas con cierta, de cierta importancia, por así decirlo. Esa es una de las alternativas, desactivarlas. Acá vimos que había dos, desactivarlas o definir prioridades. Desactivarlas significa eso. Cuando se empieza a atender una interrupción, poner en 0 ese bit para trabajar tranquilo, por así decirlo, y después activarla al final. Entonces las interrupciones que vayan a ir apareciendo se van a ir encolando, digamos, y atendiendo al final de cada una. Y la otra es definir prioridades. ¿Sí? ¿Qué significa definir prioridades en esta situación? ¿Sí? Definir prioridades sería que si mientras la ejecución de la interrupción X se está dando y se genera una interrupción del evento Y, habría que ver cuál de estas dos interrupciones tiene mayor prioridad. Si la nueva, digamos, tiene mayor prioridad, va a pasar a interrumpirse este gestor de interrupciones. Si la nueva que apareció tiene menor prioridad, ¿sí? Tendrá que esperar a que finalice la interrupción anterior o la interrupción en curso. Este sería un ejemplo donde la interrupción Y, digamos, tiene mayor prioridad que la X, lo que les decía yo recién. Se está ejecutando la interrupción X, con lo cual en este momento apareció, la CPU detectó que había una interrupción pendiente de ser atendida. Como esa interrupción tiene mayor prioridad que esta, pasa a ejecutarse. ¿Sí? Es como que se van anidando, ¿está bien? Hasta que finaliza y vuelve a la interrupción anterior. Lo mismo le podría haber sucedido a la interrupción Y, si aparece una interrupción de mayor prioridad. ¿Está bien? ¿Esto por qué? Porque no se desactivaron las interrupciones, que era el caso anterior. Acá lo que se hizo, que es lo que generalmente se usa en los sistemas operativos de propósito general, así como los de escritorio,
es esto, definir prioridades a las interrupciones. Este esquema acá, visto en el tiempo, podemos imaginarlo de esta forma. Se está ejecutando el programa de usuario. Se produjo una interrupción y comenzó a ejecutarse el gestor de interrupciones. A unas pocas instrucciones de ejecución, y no habiéndose desactivado las interrupciones, aparece otra. Pasa a ejecutarse la interrupción Y porque tiene más prioridad, digamos, que la X. Y una vez que recién finaliza esta, continúa la ejecución de la interrupción X y así continúa luego el programa de usuario. Fíjense, este es un ejemplo también algo parecido, ¿sí? Con algunas situaciones más, más reales, por así decirlo. Cuando se llegó a esta línea, arrancó el gestor de interrupciones de impresoras. No sé, porque probablemente el ejemplo que daban antes. Se está ejecutando este programa, pero esta impresora se quedó sin papel. Entonces arrancó la gestión de interrupción de la impresora, pero ¿qué pasa? Cuando llegó este tiempo del gestor, ¿sí? Apareció esta rutina del servicio de comunicaciones que tiene más prioridad. Con lo cual esto se vio interrumpido, se ejecutó este software, ¿sí? Y recién, cuando finalizó, digamos, seguramente si apareció una rutina para atender al disco, se completó esta antes de retornar, digamos, a la rutina de gestión de impresión. Y así sucesivamente, ¿sí? Esta es la estrategia comúnmente usada, digamos, que podemos llegar a ver. No, les quería comentar... No, está bien. No sé si alguna vez escucharon hablar de... A ver. Las IRQ. A ver si podemos encontrar algo claro. Estas IRQ en realidad lo que indican, no estoy encontrando significan un requerimiento de interrupción. Vamos a la fuente más. Acá está. Fíjense, todas estas interrupciones, ¿sí? En realidad son valores, digamos, que definen diferentes tipos de interrupciones. Fíjense, temporizador, teclado, interrupciones, ¿sí? Acá la diferencia de esto con el tiempo y con el hardware ha ido cambiando, ¿no? Espérenme un segundito. Cada una de estas interrupciones es una señal que va por el bus de control y que le va a indicar, digamos, a la CPU cuál es el origen. Y en base a eso va a permitir que se ejecute un gestor de interrupciones que atienda a cada una de ellas. Aquellas que tienen, que provienen de dispositivos más lentos tienen más prioridad, ¿sí? Y las que tienen, o las que provienen de dispositivos más rápidos tienen menos prioridad. ¿Para qué? Para, digamos, darle mayor prioridad a aquellos dispositivos que tardan más en responder que en aquellos que son rápidos, digamos, por una cuestión de justicia, por así decirlo, ¿sí? Pero cuando hablamos de interrupciones, en realidad estamos hablando de este tipo de interrupciones, ¿sí? Fíjense que acá, a ver, acá también menciona que hay interrupciones del tipo de hardware, ¿sí?
bueno, de decepciones o errores, o de software también que tienen que ver con las producidas por el mismo programa en ejecución o por el software, como puede ser el sistema operativo, que hace una llamada, se denomina llamada al sistema eso, llamada a alguna rutina del sistema operativo. Bien, y bueno, esto es todo de lo que vamos a ver de interrupciones. Acá, fíjense, yo le fui mechando así con imágenes que ya vimos, porque seguramente cuando nosotros vimos estos temas, las mencionamos y las pasamos por alto, porque a lo mejor todavía no habíamos visto esto de interrupciones, pero tienen que ver con varios puntos que ya hemos recorrido, y para poder refrescarle, digamos, que tiene que ver con el tema de buses, tiene que ver con registro de la CPU, tiene que ver con un montón de puntos, digamos, que ya estuvimos viendo y que seguramente con este tema vamos a ir cerrando y completando cómo se ejecuta, digamos, las instrucciones y cómo se entera la CPU de que hay algo que necesita ser atendido. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que aclaremos? César, Sí. ahora que dice que está muy relacionado con buses, como para Sí. hacer un resumen por ahí que me quede un poco más claro. Bien. ¿Qué buses intervienen en esto de las interrupciones? ¿Direcciones? ¿Señales de control? Control. Uh-huh. ¿Solo control o direcciones también? No, control nomás. Acá, estas líneas eran parte del bus de control. Bien. O sea que todo lo Bien. que es interrupciones solamente se usa el bus de control. Bien. Cuando Ahora, un César, módulo... una pregunta. Sí. Antes decías que, por ejemplo, el paso 1 era... espera. Desactivar la Y interrupción. guardar su contexto, o sea, Sí. suspender la ejecución del programa y guardar su contexto. Ahí cuando guardamos el contexto no usamos el bus de dirección y de datos. Eso es, sí, es decir, a ver, cuando un módulo de entrada-salida quiere llamar la atención a la CPU, por así decirlo, le quiere informar a la CPU, la operación que yo estaba haciendo terminó, dame bolilla, o terminó o no puedo continuar por tal cosa o por tal otra, le manda una señal, digamos, a la CPU a través del bus de control, donde le indica, entre otros casos, codificado, ¿sí? ¿Cuál es la interrupción que está queriendo ser atendido? ¿Sí? Con alguna combinación de valores de bits. Y por otra cosa, lo que vos me decías, que tiene que ver con... ¿a dónde estaba? Salvar el contexto. Bueno, no lo encuentro, no estaba tan atrás. Ahí te lo pasaste. Creo que estaba más adelante. Ahí. Ahí está, ahí guarda su contexto. Bien. Esto sí, ¿qué significa guardar su contexto? Básicamente va a significar hacer una copia de la CPU en memoria principal. Y eso se hace, digamos, obviamente, a través del bus de datos y de direcciones. Sí, exacto. Pero la señal de interrupción que va a provenir de un módulo de entrada-salida va a venir a través del bus de control. Probablemente, a lo mejor pueda venir acompañado con alguna pequeña información que tiene que ver con esa operación, con esa señal de interrupción. Pero básicamente el llamar la atención a la CPU lo va a hacer a través de esa señal de interrupción. Después, esto de guardar el contexto del programa en curso en memoria, lo va a llevar a cabo el sistema operativo. Y ahí sí va a usar el bus de datos y el de direcciones para guardar. Hace de cuenta que agarra la CPU, le saca una foto y la guarda en memoria. Con lo cual, esa operación va a significar
pasar en qué dirección de memoria hay que guardar y qué datos hay que guardar. Eso sí va a ser, digamos, parte de, o va a implicar el uso del bus de datos y el bus de direcciones. No sé si eso aclaró un poquito. Sí. Bien. Me parece que está bueno como para vincularlo, viste, con el otro Sí, tema. sí. Exacto. Sí, acá ya llegan a un punto que estamos redondeando así la mayor cantidad de temas y va a estar incluso esto cuando veamos ahora la próxima, lo que son las técnicas de entrada-salida, es decir, de cuáles son las técnicas que se usan para recuperar y guardar datos en dispositivos secundarios. Una de las técnicas tienen básicamente, bueno, no, dos, en realidad dos de las técnicas tienen básicamente el uso de interrupciones como aporte, digamos, para resolverlas y permitir lo que veíamos antes, que cuando se emite una operación de entrada-salida, no se queda ahí la CPU esperando a que se resuelva, sino que pueda continuar ejecutando otros programas, digamos. Bien, si esto sería todo lo que vamos a ver de interrupciones. Yo ahora les voy a estar subiendo el PDF. El PowerPoint veo que no hubo nada que corregir, así que tranquilamente va a quedar ese. Y también se lo subo al campus. Si alguno tiene alguna duda, lo seguimos viendo. Si no, nos estaríamos viendo el lunes con el último tema, digamos. O si quieren ver cosas del parcial con Federico, si no, los libero. Buenas noches. Fede, recordame cuál era la pregunta que tenías duda, por favor.